El tema infraestructura es un tema sumamente importante. Vamos a hablar con el próximo subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, que nos acompaña aquí en el estudio de la radio para abordar este tema. Olaizola, el gusto de recibirlo en la jornada de hoy. Ya viene vinculado al tema transporte e infraestructura, estuvo integrando la Comisión de Diputados de Transporte y además antes como asesor en la Administración Nacional de Puertos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, un gusto para mí también estar acá. Viene vinculado, como decíamos, al rubro. Exacto, es como usted dice. Estuve en la Administración Nacional de Puertos el periodo anterior y en este periodo en la Cámara de Diputados en la Comisión de Transporte, tratando de seguir todo lo que fue la gestión del Ministerio de Transporte y de los organismos descentralizados de la ANP y de AFE. Además es un tema por el que tenemos vocación, nos gusta, así que este desafío de la subsecretaría es una responsabilidad, pero además lo hacemos con mucho gusto. Bien, el ministro va a ser Luis Alberto Heber. Exacto. Bien. Sí. Olaizola, anuncia el gobierno electo un recorte de gastos en el entorno de los 900 millones de dólares. ¿Esto va a tener incidencia o va a impactar en lo que es la inversión en materia de infraestructura? Bueno, nosotros no podemos ser una isla en el Estado, ni en la situación fiscal que tiene hoy el Estado uruguayo. Estamos heredando un déficit fiscal del 5% del PBI aproximadamente. El tema de las cuentas públicas, el déficit es preocupante. Y nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad. Pero sí nos obliga a incentivar la búsqueda de mecanismos que permitan la realización de obras sin contar con el dinero que en principio deberíamos tener en los 2 primeros años y que no vamos a contar por el lado de las concesiones, por el lado de las PPP, donde allí se achica un poco el margen porque estamos muy en el tope de la capacidad de endeudamiento por materia de PPP que prevé la ley. Ahí hay que ver si se cambia el tope que está en la ley, pero depende del Parlamento, o si buscamos sobre todo por el lado de las concesiones, donde hay para trabajar. ¿Eso significa la posibilidad de tener más peajes? Bueno, en algunos casos sí, pero bueno, creemos que hay rutas de nuestro país donde la producción, sobre todo también el tránsito que usa esas rutas, puede estar dispuesta a pagar un peaje si las rutas están en buenas condiciones. Hemos tenido durante muchos años el reclamo de los sectores productivos y de vecinos por problemas en las rutas y bueno, creemos que en algunas rutas puede haber la posibilidad de tener un sistema de ese tipo, pero que amerite también que para los vecinos y para el tránsito de camiones que circula en la zona puedan tener rutas en buen estado, que son fundamentales para el desarrollo del país, como usted decía. Claro. Olaizola, ¿y cuáles son las prioridades? Uno observa recorriendo el país en este momento, en algunas zonas, un movimiento importante en materia de inversión de infraestructura, sobre todo en la zona centro del país, a partir de lo que es el tema de la planta de UPM, de la segunda planta de UPM. ¿Cuáles son las zonas prioritarias que están de alguna forma identificando ustedes o que ya tienen identificadas ustedes dentro de lo que es el tema obras? Bueno, nosotros tenemos algunas prioridades que estamos empezando a trabajar. Una es la ruta 6, al norte del Río Negro, del famoso puente del kilómetro 329 hasta Vichadero. Esa es una obra prioritaria. Después tenemos la culminación de la doble vía Colonia, de la radial de la ruta 1, de la radial a Tarariras hasta la ciudad de Colonia, son unos 37, 39 kilómetros más o menos. Tenemos la culminación del anillo perimetral de Montevideo, al llegar a la ruta 5, terminar el tramo que va hasta la 1 cerca de Santiago Vázquez, que nunca se hizo. Tenemos el bypass a la ciudad de Minas, el bypass a la ciudad de Durazno, que es más complicado porque son zonas inundables en torno a la ciudad, lo que exige una obra más importante. Pero tenemos un tema también ahí de las rutas que vienen del este. Todos los turistas que van para esa zona saben de las dificultades que en momentos pico de tránsito. Todo. Exacto. Entonces ahí hay distintas opciones para poder lograr una vía más rápida que venga del este del país y conecte con los accesos a Montevideo, que también habría que hacer algún rediseño en los accesos al este de la ciudad de Montevideo. ¿La posibilidad ahí de una doble vía es factible o cuando usted habla de rediseño se piensa en otra alternativa? No, es factible, se ha hablado algo. Allí no está definido todavía, pero es una posibilidad poder hacer una doble vía en la ruta 9 y en la ruta 8, desde la 9 hasta
en Palme Olmos, donde ya está la doble vía, se ha hecho hace poco la doble vía, y poder lograr una vía rápida de entrada a la ciudad. Es una posibilidad, eso no está definido todavía, pero se está hablando. Claro, Olaizola, y hasta Durazno, Paso de los Toros, sobre todo, teniendo en cuenta el tema de UPM, Sí. la posibilidad de realizar así una inversión en la Ruta 5 y también una doble vía en la Ruta 5? Bueno, exactamente. Esa sí es una obra que se está viendo, la posibilidad de hacer la doble vía de Canelones a Durazno. Entonces, exactamente por lo que usted dice, por el tránsito que se va a ver incrementado por la nueva planta de Paso de los Toros de UPM, y hacer una doble vía que llegue hasta Durazno. Incluso hay algunos tramos hoy ahí en Florida que usted conoce bien, Sí. entonces que se han puesto un tanto peligrosos, incluso porque con el tránsito hay momentos, hay unos pasos ahí con subida, bajadas, en lugares medio peligrosos, que bueno, una doble vía podría mitigar estos problemas de seguridad. Claro, Olaizola, y al norte, obviamente hemos estado hablando geográficamente para ubicarnos al sur del Río Negro, hemos estado hablando al este. ¿Qué ocurre con el norte? Bueno, al norte, yo le hablaba recién de la Ruta 6, que es prioridad. Sí, que va a Bichadero. Que va a Bichadero. Esa es una ruta nacional que además uniría zonas productivas y zonas que están un tanto olvidadas, Sí. digamos, del noreste de nuestro país. Abrir esa ruta y hacer una ruta que una a través del puente del kilómetro 329 daría otras posibilidades para toda esa zona que está un tanto postergada y que además ha tenido un desarrollo. Hay zonas agrícolas, o sea, hay mucha producción de madera, es decir, son zonas que requieren vías de acceso y salida en condiciones, y además hay un paquete de obras que se incluyen dentro del marco de los compromisos por la planta de UPM, sobre todo en el departamento de Tacuarembó, de algunas zonas y algunos puentes que hay que hacer allí para trasladar la producción de madera, que la que va a la planta va a entrar por camión, ¿verdad? Claro. La que sale por tren, la celulosa, pero la madera viene por camión. Entonces hay un paquete de obras allí, en esa zona. Incluso hay un puente importante que se haría también en esa zona, y bueno, y varios puentes que cruzarían la ruta, porque es una zona de varias vías allí, de ríos y arroyos que hay que pasar también con puentes en condiciones para trasladar los camiones con la producción de madera. Claro, continuando con lo que es el capítulo relacionado a rutas, hemos estado recibiendo, incluso a partir de anunciar la entrevista con usted, algunas inquietudes de oyentes de algunas zonas del país. Ruta 7, que se hizo un tramo importante de la Ruta 7 nueva, a la altura de Fraile Muerto, Melo. La ruta se hizo nueva, pero no quedó claramente en buenas condiciones porque la ruta tiene problemas, o sea, en muy poco tiempo se ha deteriorado esa ruta. Bueno, también en la zona, gente de esa misma zona nos habla de otro tramo de la Ruta 8 que va allí en la zona de Ceguá, Melo. ¿Qué pasa con esas rutas que se han hecho y que claramente no han quedado bien? Bueno, esa preocupación de los vecinos que nos consta, además es la preocupación nuestra. Estuvimos reunidos la semana pasada con la gente de Vialidad del Ministerio y les preguntamos específicamente por ese tema, y bueno, sí, es multicausal el problema que hay. Parece que en algunos casos se construyó en parte en la veda, que ellos le llaman esos meses de invierno que no conviene hacer obra de este tipo por cómo se van. Yo no soy un ingeniero, pero Sí, digo, cómo se van los materiales acomodando, y eso, el proceso que tienen que tener para que la ruta quede bien, puede conspirar contra el normal asentamiento de los materiales en la ruta. Nos dicen que hay varias causas, pero bueno, lo importante es que estas rutas están en garantía y las empresas ya están trabajando en solucionar los problemas. Esto nos dio tranquilidad, porque somos conscientes de la preocupación de los vecinos que hay. La ruta 7 es muy importante, no solamente por la cantidad de localidades que atraviesa, sino además por la producción que se traslada por esa vía. ¿Cómo vienen trabajando? Porque obviamente es un ministerio muy importante que además está vinculado a un rubro que es un rubro naturalmente donde el país invierte mucho dinero. Estamos hablando de todo lo que es el tema de infraestructura. Olaizola, ¿cómo vienen trabajando en la designación de los cargos técnicos dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Van a ser una designación técnica o van a ser una designación política, sobre todo de confianza? ¿Cuál es el criterio?
Nosotros venimos trabajando, entrevistándonos con distintas técnicos y bueno, personas que puedan tener el perfil para desempeñar esas tareas. Nos parece muy importante que en las principales direcciones haya gente capacitada, gente con trayectoria y gente que pueda solventar con sus conocimientos y con su experiencia una buena gestión. Para nosotros es muy importante que en las principales direcciones se pueda contar con gente de ese tipo, que la hay. Ya hemos estado hablando con varios de ellos. Estamos esperando los anuncios que se van a hacer en los próximos días de las direcciones de los entes autónomos y servicios descentralizados para posteriormente terminar de designar a los distintos directores de los ministerios, en este caso el Ministerio de Transporte. Fundamentalmente técnicos, entonces, los cargos. Yo le diría que sí, en el caso nuestro sí, porque además nosotros tenemos perfiles muy específicos. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Vialidad, naturalmente tiene que ir un ingeniero, una persona que entienda, por lo menos ese es el criterio que nosotros tenemos. Dirección de Transporte, otra dirección muy importante, tiene que ser una persona que sea del ambiente del transporte, que conozca, que no venga a aprender, sino una persona que venga con la experiencia y conozca, porque son direcciones muy importantes y estamos trabajando en ese sentido. Bien. Olaizola, en el tema tren, en el tema AFE, en el tema particularmente de lo que es la inversión que se está haciendo hasta Paso de los Toros para lo que es el tren que va a estar vinculado sobre todo al transporte de UPM. El trazado de la vía, que también allí es un tema que ha generado mucha inquietud, sobre todo los vecinos que están en esa zona de influencia. ¿Con qué criterios se va a manejar? ¿Es un tema que está definido, está cerrado, puede tener algún cambio? Nosotros tenemos, en su momento planteamos la preocupación de que esa negociación se hiciera solamente entre el gobierno del momento, el gobierno del Frente Amplio y la empresa UPM. Nosotros hubiéramos preferido que fuera el Parlamento y en su momento al más alto nivel del Partido Nacional se expresó este tema. Bueno, nosotros hoy estamos heredando una negociación en la que no participamos y en la que claramente hay problemas y somos conscientes del reclamo de los vecinos. Es más, hemos estado con ellos. Yo he estado con vecinos de Sarandí Grande, he estado con vecinos de Montevideo, he estado con vecinos de Capurro, de Sayago, de Colón, que están afectados por estas obras, y vamos a escuchar todos los reclamos. Somos conscientes de ese proceso que está en marcha, y bueno, y hay que esperar la decisión que se tome, porque posiblemente nos pueda obligar a hacer algunos cambios en el trazado. En principio, nosotros estamos pensando por los tiempos de la obra, en respetar el trazado original y donde haya, protestas o inconvenientes de los vecinos por el trazado que están pidiendo el trazado alternativo y sea razonable ese planteo, hacer un trazado alternativo. Obviamente que va a encarecer la obra, pero bueno, nosotros somos conscientes de los reclamos y queremos que los vecinos tengan la información y que encuentren en este ministerio jerarcas que los escuchen y que los atiendan. Es decir, en ese sentido tenemos la mejor disposición de escuchar todos los planteos. En ese radio, digamos, en ese trayecto, desde el centro del país hasta Durazno, se han ido instalando algunas empresas que naturalmente dependen mucho de lo que es todo el tema de la logística, del transporte. Está, bueno, en Florida una planta de Conaprole, por citar en Durazno sobre la vía una planta de Quilafem, que es una empresa vinculada al rubro de los granos, por citar dos a modo de ejemplo. Sí, sí. El tren, ¿qué criterio va a tener el uso, digamos, del tren a partir de la puesta en marcha cuando comience a funcionar también UPM? Bueno, este tren es una obra, el ferrocarril central es una obra muy importante, muy costosa para Sin el país. duda. El país hace un esfuerzo muy grande para hacer esta obra y naturalmente que si es solo para UPM es un tren muy caro. Este es un tren que tiene que ser para un desarrollo de nuestro país hasta Paso de los Toros, hasta toda esa zona, pero me parece que también nosotros estamos un poco sorprendidos por algunos temas de improvisación que han habido en torno a este proyecto. Cuando usted ve el acceso al puerto de Montevideo, en el proyecto está previsto que puedan estar hasta 3 años cerrado el acceso al tren, y a nosotros esto nos preocupa sobremanera porque las principales cargas que lleva el ferrocarril hoy, la empresa Self, que es la operadora de cargas de AFE, la Corporación para el Desarrollo, son cargas de exportación. Entonces, que el tren esté prácticamente parado como está hoy a nivel de cargas, es muy complicado para el futuro ferroviario de nuestro país. Nosotros ya hablamos con el consorcio y le pedimos una solución. No podemos esperar 3 años como está previsto en el contrato, y le estamos pidiendo una solución por lo menos para unir hasta Sayago, con la estación Sayago, el acceso al puerto, porque ahí unimos con la línea Río Branco y ahí podemos, la mayoría de las cargas vienen por esa línea y podemos habilitar tanto lo que sería las cargas que vienen por la línea litoral que va a Río Branco, como el servicio de pasajeros a Sudriers, que también está parado y se podría habilitar
y llegar por esa vía. Estamos en no se previó en el proyecto una vía alternativa. Y el otro tema que nos preocupa, y nos preocupa mucho, es que en el acceso al puerto usted tiene la vía que va a entrar a la terminal de celulosa, la UPM, y tiene la vía tradicional, que va a ser corrida unos pocos metros, pero entra al puerto. Pero resulta que no hay una cabecera, o sea, la vía entra al puerto, pero no hay una terminal prevista, no hay nada, o sea, la vía queda muerta apenas pasa el muro del puerto. Entonces usted mañana está pensando, bueno, tengo un tren de categoría de Estados Unidos, de Europa, una vía de primer nivel, y quiero poner una fábrica en Florida, o quiero poner una zona logística en Durazno. Bueno, pero cuando llega al puerto no tiene cómo bajar sus cargas. Así como le digo. Entonces, ya estuvimos reunidos también con el consorcio, le planteamos la preocupación, porque obviamente tenemos que dar una respuesta, claro, para que el tren pueda ser usado no solo por la celulosa, sino que pueda ser usado por distintos clientes que tengan interés en carga de exportación. Claro, o sea, pero la posibilidad, obviamente que hay que solucionar ese tema porque es un tema clave tener el acceso luego al puerto, o sea, la posibilidad de que sea usado por parte de otras empresas. Se me ocurre además sumar empresas frigoríficas que puedan enviar contenedores hacia el puerto de Montevideo. O sea, esa posibilidad está, hay que solucionar ni más ni menos ese tema del acceso al puerto. Exacto. Bien. Sí. De la cabecera, de la terminal, o sea, ¿dónde van a operar las cargas que vengan por esa vía? Bien. Juan José Olaizola, próximo subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, muchas gracias y bueno, estaremos en contacto nuevamente porque es un tema indudablemente muy importante para la producción y para el país en general. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya seguimos.